Valenzuela. Este video es para realizar lo que es la tarea de control estadístico de la calidad. Bueno, esta es de la unidad 3 y está impartida por el profesor Juan Morales. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Dice gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Gráficas de control, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales, tal como lo podemos ver aquí en lo que es la imagen. La voy a hacer un poquito más grande, como lo comentaba y lo anteriormente platicado, cuando límite el control inferior y el superior. En este caso no excede, está dentro de la línea central. Bueno, está dentro del superior y dentro del inferior, entonces está correcto. Vamos a la siguiente. Dice demostrar, dice cuándo utilizar gráficos de control. Demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de una gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Igual voy a volver a poner la imagen de los tres puntos que comenta, que este sería el primero, esta la superior, esta la central y esta la inferior. No se alcanza a detectar bien, está un poco borrosa la imagen, pero constante a la anterior, así lo podemos ver. Serían los tres puntos, ¿no? ¿Sale? Los que están dentro, digamos, si un punto de esto sale, pues prácticamente estamos hablando que ya la pieza o lo que estemos realizando está pues mal, ¿no? Ok. Dice límites de control, por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que en estos subgrupos está arriba de lo esperado. Como lo comentaba, como se puede identificar como si fuera malo, como si estuviera haciendo tal vez una gráfica de producción, y sabe uno que si tu máximo o mejor dicho, lo que te piden son 800 piezas y tú ofreces das un balance en el cual estás hablando de que tú estás superando el máximo que te están pidiendo ellos. Digamos, si eran 800 y entregas 900, pues estamos hablando que es algo pues bueno para la empresa y tal vez para ustedes, no para uno como trabajador, que pues ya lo
lo hacen ver como mejor trabajador y todo ese rollo, ¿no? Pues si entregas un balance que se encuentra por debajo de lo que te están pidiendo, pues causas ahí algún detalle ante los jefes y todo ese detalle. Bueno, ese ya es otro tema. Pero bueno, seguimos. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir las especificaciones. Línea central de una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal de una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. ¿Sale? Ok, aquí pues igual te lo ponemos en azul. Dice: no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Y igual aquí ya te viene lo que es la imagen, ¿no? No. Ay, caray, ayer sí va a tener que hacer así. Lo puse como imagen todo. Bueno, nos seguimos con otra. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ok, aquí dice la variación, causas comunes y variación, causas especiales. Las causas especiales vienen siendo lo que es esta imagen, la de este lado, la que miramos con puntos rojos. Estos son los comunes, porque pues siempre se acostumbra a tener pues todo bajo control. En las especiales pues miramos cosas diferentes, ¿no? Cosas extrañas, por así decirlo. Seguimos con el siguiente. Dice prueba 1. Para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 de 33 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Okay. Prueba 2, los 9 puntos consecutivos es el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios del proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 y a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Bueno, prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 3, la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 o 3 respecto a la línea central al mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y la prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica, la prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente
como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación. Y caracteriza por puntos que sigue la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de uno con respecto a la línea central de cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezclas. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central. Los puntos tienden a evitar la línea central. En lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos. Acá. Substitutos. Los datos de atributos tienen dos subtipos: binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Tipos de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Tipos de datos. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como un ejemplo de longitud, el peso o la temporada. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Datos de procesos sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Capacidad de procesos. Página. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión de proceso y la dispersión de especificación. Representa valores en unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida de procesos o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. ¿Qué son CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo Minitab, no puede calcular estos índices. Los índices CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel de potencial de desempeño que podría obtener un proceso si fuesen eliminados todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de los subgrupos. Los índices PP, PPL, PPU, PPK representan la capacidad real de su proceso o como su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general.
¿Cómo interpretar el CP y PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso, aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no escribe qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúa una cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas de combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, etc., para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. ¿Qué son CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y límite de la especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPK, la media, por así decirlo. ¿Qué es CPK? ¿Qué es CPK? CPK es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de unos subgrupos incluidos en su estudio. CPK comparará la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores: el objetivo del proceso si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación si usted provee tanto el límite superior como el inferior de la especificación, o el promedio del proceso. Si usted no provee un objetivo y solo límites de especificación, CPK es igual a CPK. ¿Cómo interpretar CPK? Para determinar si debe mejorar su proceso, compare CPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33. Este proceso tiene un valor de CPK inaceptable, 0.64. Tiene una dispersión tan amplia que, aunque la media se encuentra dentro de los valores objetivos, el proceso viola los dos límites de especificación. Las medidas de capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación. Comparado con la dispersión del proceso, PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor bajo del PPU y PPL. ¿Cómo interpretar el CPM? Compare su valor CPM con un valor de referencia. Para determinar si mejorará su proceso, muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.3. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar su proceso. CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor de CPM inaceptable. CPM moderado.
Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, esta está más cerca del objetivo que con el caso del CPM bajo, así que su valor CPM es mejor. CPM alto, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene el mayor valor CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, corto plazo y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso, ignora las diferencias entre sus grupos y representa cómo se compararía el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre sus grupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta, explica las diferencias entre sus grupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CPE, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Ejemplos de variación general del proceso y variación dentro de sus grupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelo. Los envíos de caramelos salen de la fábrica de una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo de análisis, aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña. La variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande, entonces todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de su grupo. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como la muestra. La curva grande indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real o a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de sus grupos mostrada por las curvas más pequeñas. Indica que tan bien funcionará su proceso. Si usted eliminara la variación entre sus grupos, también se le llama capacidad de corto plazo. Gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parte con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad, se puede evaluar siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizadas. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de la unidad no conformes. Gráfica P de Lightning. La gráfica P de Lightning es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por un proceso. La gráfica P de Lightning puede ser útil en las situaciones siguientes: usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficiente los cálculos para la gráfica P de Lightning incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva e insuficiente. Un valor
sigma z de 1 indica que no es necesaria ningún ajuste y que la gráfica P de Leibniz es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Okay, aquí viene el primer ejemplo, ya utilizando lo que es Minitab. Bueno, dice Widan Corporation, fábrica, fábrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según esta USA Today, Hyundai no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa en cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos a 10.000. Construye una gráfica de control de proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Okay. Vamos a utilizar pues lo que es el NITAP, ya con los datos cargados, proporcionados ya por el mismo profesor. Ok, pues igual como lo comenté, ya están aquí los valores agregados. Pues aquí lo que vamos a hacer es irnos a Stat, Control Chart, Atributos Chart, y pues como lo pedía en el mismo problema, lo pedía que sacáramos P. Para eso también vamos a darlo primero con P. P Chart, no, aquí no se va a utilizar esto. Aquí serían 10.000, que son lo que está marcado por tamaño del lote. 10.000, que le vamos a dar OK y nos arrojaría una gráfica, que sería esta, ¿sale? Son los defectos de chart. A ver, bueno, sí es esta, pero no me agrada. Control chart. Okay, sería aquí esta, para que nos arroje exactamente el defecto que requerimos. Aquí así. Ok, aquí ya nos está arrojando ahora sí el que requerimos que es P-Chart, diagnóstico por defectos. Y aquí igual el mismo recuadro, la misma asignación que acabamos de dar, nos está arrojando que igual manera podemos tener una mejor o mejores ayuda, pues utilizando ya sea P-Chart con unas alarmas con unas falsas alarmas negativas, y se considera usar mejor el LaneNP. Entonces usaremos LaneNP, ¿sale? Vamos aquí, cerramos, no lo ocupamos, nos vamos a volver a Stab, Control Chart, Distribute Chart y LaneNP. Ok, vamos a poner aquí lo que son los defectos, y aquí tamaño de lote. Aquí vamos a P-Chart y vamos a Test y vamos a
marcar a todas estas. Las marcamos y igual pues podemos ponerle el nombre si gustan o no aquí en labels, pero igual yo lo voy a dejar así y le damos ok. Y aquí ya nos arroja lo que es ahora sí la tabla correcta o la de defectos, ¿no? Ya con un sigma Z que viene siendo 0.738116, viene siendo nuestro sigma. Parecer está dentro todo correcto. Si hay unos puntos en los cuales está como en afectación, pero están correctos, ¿sale? Y así prácticamente sacamos nuestro Lightning P. Y aquí ya acabamos, cerramos, no lo ocupamos y nos vamos a la siguiente diapositiva. Ok, aquí están las imágenes que se hicieron hace un momento de Lightning P. Bueno, esta es la de haciéndolo nomás con Pi, no con Lightning P. De igual manera yo no lo hice, pero pues aquí está, ¿no? Eso ya lo tenía cargado anteriormente. Igual aquí lo dejo para visual, ayuda visual. Entonces aquí, sí, aquí también tenemos dice ejemplo 2, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P, Pi de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Igual aquí ya vamos a entrar otra vez nuevamente a Minitab, pero ya con valores, con diferentes valores, para seguir haciéndolo por medio de Minitab. Ay, ay, ay. Bueno, igual aquí ya nos va a arrojar los valores hasta que cargue. Ok, y aquí están los valores, también las piezas defectuosas, tamaño de lote. Igual vamos a hacer el mismo proceso, stop, control chart, attribute chart, y aquí nos pedía P, en este sí es P. Ok, aquí así. Aquí sería el tamaño del lote. Y igual identificar las opciones. Ok. Ok, perfecto. Aquí nos está arrojando ya la P-chart en las piezas defectuosas, las cuales, como vemos, ¿no? Nos da unos valores aquí al lado de la gráfica. Nos da un SL de 0.00093, un P 0.00043 y un LCL igual a 0. Como podemos ver, son valores, unos valores están dentro, otros no. Esos que no están, pues como ahí estamos detectando las piezas defectuosas, como lo comentábamos, ¿sale? Entonces igual aquí ya identificamos los lotes defectuosos de este segundo ejemplo. Igual aquí ya tenemos, bueno, yo me estoy yendo un paso adelante, no voy a negar, pero ¿por qué? Porque como yo ya puse las imágenes acá, igual ya lo explico, ¿no? En lo que es gráfica de Control P y de Lightning P, ¿sale? Y ya se miran ahí las diferencias, o mejor dicho, los mismos datos, si en dado caso los tienen. Como podemos observar en esta, tenemos una LCL igual, que es igual a 0, y un P de 0.00043, es lo mismo, nomás cambia nuestra UCL, ¿correcto? Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP
para monitorear los siguientes: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puede evaluar siempre, se considera que la unidad se conforme o no conforme. Que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque la gráfica es el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ok, seguimos igual con la empresa Wyndham Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Wyndham no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR tenían problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. En condiciones se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes de sucesivos a 10.000. Construya una gráfica NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Igual. Okay. Vamos a esperar que abra Minitab. Ok. Igual ya tenemos cargados los datos. Vamos a ir igual a Stab, Control Chart, Attribute Chart y aquí nos pedía NP y vamos a meter los defectos y vamos a ponerle 10.000 que serían los tamaño de las piezas en su totalidad. Igual vamos a llenar aunque no, aquí no lo ocupamos, aquí es directo. Ok, aquí nos está arrojando ya estos defectos de NP-Chart, los cuales pues como miramos están dentro de superior e inferior, están en lo que es la media, son correctos. Okay, pues no hay mucho que explicar en ese tipo de cosas. Bueno, salimos y seguimos con el siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la diapositiva que acaba de arrojar, ¿no? a la que hemos obtenido ahorita. Igual vamos con el siguiente ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas con la calidad de su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP defectuoso de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico para las unidades. Okay. Vamos a esperar.
Ok, podemos identificar aquí. eh, bueno, vamos a donde mismo. Control chart. INP, que es lo que nos pedía, ¿no? Ok, piezas defectuosas y el tamaño del lote. Aquí pues sí, vamos a marcarlas todas, aunque no es necesario sinceramente, pero lo vamos a hacer, lo vamos a marcar. Vamos a ver, aquí nos está arrojando un UCL de 14.0.1 y 6.42 LCL de 0. Ok, pues son las piezas de NPS Chat. Ok, siguiendo con lo que es el video, gráficas U, la gráfica U grafica el número de defectos también llamados no conformidades. Por unidad es posible que una unidad tenga uno o más defectos para uno, así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies en la alfombra, el número de píxeles muertos por pantalla. Gráfica U puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trapados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Una gráfica, ejemplo de gráfica U, un fabricante de pantallas LCD puede monitorear los defectos de pantallas LCD en 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes utilizadas. Una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Dice gráficas U, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto de cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lightning es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con una gráfica U: el departamento de facturación es en un hospital que ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación, y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea eh, hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación por el fin de determinar si el nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilicen el diagnóstico en gráfica U para probar la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson dispersiva excesiva. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Lightning. Gráficas U de Lightning
gráfica U de Lightning es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U Lightning puede ser útil en situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva, sus datos se presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Lightning incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que las gráficas U de Lightning es exactamente la misma que la gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U de Lightning: el departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas por errores de sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento en el número de facturas de reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Y viene ahí a lo que es pues una gráfica, y vienen todos los puntos, están bajo control y la línea central es aproximadamente de 0.004, sigma es aproximadamente 5.4 y los siguientes límites de control emplearán corregir dispersión excesiva. Ejemplo, que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio, que se dedica rines de aluminio, requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se representan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Lightning U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, de la misma manera pues vamos a ir a Stat. Ay, me duele. Vamos a ir a Control Chart. Y nos está pidiendo U y Lightning U. Vamos a hacer la U primero. Vamos a meter defecto de unidades y el tamaño de lotes, porque pues igual podemos identificar que son diferentes, ¿no? Vamos a ir aquí, vamos a seleccionar test, vamos a darle aquí, aquí y aquí, vamos a darle ok y ok. Y aquí podemos identificar nuestra U y la UCL, ¿no? En este caso pues aparecen pues más errores que en las demás. Eso lo vamos a comparar ahorita con Attributor Chart y con Lightning U. ¿Sale? En este igual vamos a hacer lo mismo. Y acá. Opciones, test, vamos aquí y acá. Y ok. Y vamos. Vamos a poner este por un lado. Vamos a borrar este. Ok, y podemos ver las diferencias. ¿Vale? Aquí tenemos un UCL de 0.01343 y en este tenemos un 0.00536, en el cual la U y LCL es igual, ¿no? No tenemos ninguna anomalía, nomás el sigma Z es de 3.382.
¿Okay? Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear un proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o line U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Ok, necesitamos hacer un line U. Ok, ya está abierto. Igual aquí vamos a ingresar los valores que habíamos ingresado. Bueno, no los valores, las mismas reglas, los mismos pasos. Pero ahora no vamos a hacer line U, perdón, igual porque ya sabemos que son los mismos pasos para el U o line U, ¿no? En este caso vamos a utilizar nada más line U. Igual efectos. No, aquí sería diferente, sería al revés, que nos pide los defectos en donde son las piezas totales. Que aquí nos avientan lo que es un CLD 2382 con un sigma Z de 49.3438. ¿Sale? Un nudo de 574. Tenemos aquí, en este caso tenemos muy pocas pérdidas. Vamos al siguiente. Gráfica C. En general, las gráficas C se utiliza para graficar el número total de defectos de una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles de trabajo y rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Una gráfica de pantalla LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo. De 10 pantallas por hora utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción en rines de aluminio 17 pulgadas debido a que se han defectos con principales clientes. A continuación se representan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Okay, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir lo que es Minitab. Ah, caray, vamos a abrir, pero igual, bueno, aquí el proceso para poder crear lo que es la gráfica que aquí ya tenemos es lo mismo, ¿no? Es irse a staff,
control sharps, atributor sharps, y ya ahí y poníamos en C punto, bueno, triple punto, ¿no? Que es los datos, y nos arroja lo que es esta tabla, la cual nos arroja un UCL de 9.43, una media de 3.68 y un LCL que debería ser 0, ¿no? Que es el mínimo que te da. Pasamos a nuestro proyecto. Igual aquí voy a explicar un poquito, aquí lo puse escrito, dice: en la empresa que laboro se ve en internet satelital, en el cual se está detectando un consumo de internet que no se tiene identificado, por lo que se requiere saber cuánto consumo se está perdiendo, ya que no se encuentra graficado. Ok, ¿qué está pasando en este caso? Hay enlaces donde no se está graficando, como lo comenté, no se está graficando lo que es el consumo del cliente. ¿Qué está pasando? Que, bueno, en este caso existen cuotas. A los clientes se le ofrecen 50 gigas, 100 gigas, o bueno, ahora sí que ya lo que el cliente desea, no lo que él piensa que va a consumir, o igual nosotros le damos un cierto rango de lo que puede llegar a consumir, basándonos al trabajo que ellos tienen, y se le ofrece pues el paquete más económico a cuestión de lo que ellos puedan utilizar. En este caso hay clientes que no se les está graficando lo que están consumiendo. En pocas palabras, hay pérdidas, sí, porque hay clientes que se le tiene otorgado ya sean 20 gigas nada más, y el cliente está llegando a gastar hasta ya sea 25, 100, lo que son pues son 100 gigas, ¿no? Eso hablando en pequeñeces, ¿no? Ya que son a empresas grandes en algunas unidades, las cuales pues sí presentan cantidades mayores. En este caso agarré lo que son las cantidades un poquito superior a las a las 5000, 7000, hasta 10000, ¿no? Un poquito hasta más. Hay unas que hasta 15000 están gastando en cuestión del consumo. Esto no quiere decir que es una pérdida total, ya que de igual manera aunque no se le grafica al cliente, se le notifica que tienen tanto gastando. ¿Cómo se comprueba eso? Ya que el cliente, hay unos que sí son un poquito pues duros, ¿no? No sé, no quieren entender. Se les indica, pues se les manda gráficas en las cuales que también ellos pueden acceder. Gráficas, hay cuenta que para identificar esa parte, ¿no? No se están graficando, no, pero sí cuenta una gráfica instantánea, ¿sí? Donde uno la puede sacar nada más qué tanto lo está consumiendo, digamos al mes, o por así que al año, ¿no? También se puede. En este caso, pues ahí es donde nosotros sacamos de las grandes empresas de lo que se ha perdido, por así decirlo, en consumos por meses y por años. En este caso nomás lo puse como consumos, pero la mayoría son de consumos por trimestre, que es como lo manejan en la empresa, ¿no? Trimestral. Ok, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Como ocupamos una gráfica del consumo que se está perdiendo, pues vamos a irnos a gráficas, vamos a ir a histogramas, nos vamos a ir pues podemos irnos en grupos, o aquí, bueno, vamos a hacerlo en grupos. La verdad no lo he hecho ahí, nada más voy a probar. En este caso la variable serían los consumos y las pipas. Y infección, okay, y la frecuencia, ok. Está bien, perfecto. Damos un ok. Nos está arrojando, pues está súper bien esta, ¿no? Aquí nos está arrojando y nos dice que la mayor pérdida pues está entre 8000 a 12000 en cuestión del consumo de internet. Menciona aquí que la pipa más recurrente, eso de las pipas, explicándolo, hay cuenta que en una pipa, ya sea la pipa 2, pipa 3, pipa 4, como las tengo numeradas porque así están literal, se tienen en una sola pipa, se llegan a tener hasta 10 clientes, ¿no? En el cual se identifica el promedio, el total. Se puede hacer uno por uno, como lo estamos haciendo en este momento. De uno por uno se graficó cuánto se está llevando el cliente o cuánto consumo está haciendo de más el cliente, el cual se le cobra un retroactivo ahí,
tal vez no lo que se debería, pero se cobra. Y podemos ver aquí pues que sí tenemos lo que es una pérdida más que nada en esos términos de 8.000 a 12.000 consumos de internet. Vamos a hacer una más. De igual lo podemos hacer en histograma y podemos ir a Wizbit. Vamos a darle consumo, vamos a ir a darle a data, vamos a ir a darle a frecuencia. Aquí, caray, no está bien. Aquí, todo bien, ok. Ahí está bien. Vamos a darle. Y aquí nos arroja data levels, ok. Y aquí ya nos arroja esto. Ok, y aquí como lo habíamos comentado hace un momento. Aquí nomás estamos confirmando que lo que es entre 8.000 a 12.000 está el máximo consumo, viene siendo 10.000, no es sería la mitad de esos dos. ¿Y qué nos afecta eso? Pues nos afecta en cuestión pues bueno, las ganancias para la empresa, ¿no? Que no se están haciendo a tiempo o no se está detectando ese consumo perdido por parte del cliente, ¿sale? Se recupera un dinero, sí, pero no puedes exigirle al cliente de este tipo no es con todos, ¿sale? Hay unos que ya están, dice, todo se está haciendo en pausas, pero se está haciendo en cuestión de sacar enlace por enlace a una nueva plataforma que tenemos, que donde ya se está graficando todo y el cliente pues ya ahora sí, en cuanto topan los 50, 100, 200, 1000 gigas que piden, lo que es el consumo de internet baja literalmente. Si ellos tenían un contrato de 10 megas de descarga y 2 de subida, por así decirlo, llega, no se quedan sin internet. Eso es un beneficio que se le da ya de parte de la empresa, pero se quedan pues con un mínimo de 256 kilobytes tanto de descarga como de subida. Prácticamente hoy en día eso no es nada, con eso no puedes trabajar, con eso es simplemente no es nada, no es algo que no trabajas con eso, simplemente no te sirve para nada. Entonces ahorita lo que se está haciendo ya es pasar todo ese tipo de enlaces a una plataforma nueva en la cual ya estamos, ya se está reflejando las gráficas, se está reflejando y ya es automático, llegas a 50 gigas y automáticamente el sistema dice, él ya consumió sus 50, sus 100, 200, 300 gigas, hasta aquí. Ya no te entrego más, te entrego el mínimo, que el mínimo son 256 kilobytes, tanto de descarga como de subida. ¿Sale? Para esto, pues este es mi proyecto del día de hoy, de unidad 3, y pues muchas gracias y hasta luego.